A las 4:20 de la tarde tenemos el arribo de un paciente masculino de 18 años de edad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta el fallecimiento del joven Dylan Mauricio Cruz Medina. Yo recuerdo a Dylan como un joven soñador, joven que no la tuvo fácil, como muchos en este país no lo tienen, que quería algo mejor, como yo lo quiero, como todos, que quería estudiar. Lo recuerdo como alguien muy feliz, sonreía bastante. 3 años después de la muerte de Dylan Cruz, su tío David Medina aún lo recuerda como el joven que soñaba con pisar una universidad y convertirse en un gran psicólogo. A Dylan, quien hoy tendría 21 años, un impacto de proyectil en su cabeza disparado presuntamente por parte de Manuel Cubillos, entonces miembro del SMAT, no solo le apagó ese sueño, sino también su vida. Por su asesinato, desde hace 3 años la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones que no han dado mayores frutos. El tema que más se ha intentado mover es el penal, que se comenzó desde el momento de su asesinato, que tampoco es que haya avanzado demasiado, ¿no? En 3 años el único avance ha sido sacarlo de la penal militar y no ha habido más respuesta por medio de los fiscales que hay actualmente. Se ha cambiado 3 veces de fiscal, se ha dilatado el proceso bastante y lo que hablan los abogados es llevarlo a entes internacionales, a la Corte Interamericana, para poder hacer presión ante las autoridades nacionales. Dylan, quien se convirtió en un símbolo de la protesta social en Colombia en 2019, dejó un legado para que una situación como la suya no se repita y sentó un precedente para que el Estado se encargue de garantizar los derechos en medio de una movilización. En exigir a un Estado unas garantías de no repetición. A Dylan ya lo mataron, pero no queremos ver más Dylan Cruz, porque han asesinado cantidad de jóvenes desde que asesinaron a Dylan. Entonces, lo que esperamos la familia de Dylan y las demás víctimas es que no hayan más asesinados por parte del Estado, ni de la policía, ni de un escuadrón asesino como es el SMAT. El clamor de David se suma al de Cristian Zárate, quien también fue víctima del abuso policial en medio de las manifestaciones que se presentaron en diciembre del mismo año en que murió Dylan. La diferencia en su caso es que perdió el ojo izquierdo por cuenta de una bomba aturdidora que lanzó un miembro del SMAT, mientras se intentaban contener las confrontaciones que se presentaron a las afueras de la Universidad Nacional. Así como en el caso de Dylan, su proceso judicial no ha tenido mayores movimientos. La línea administrativa, en mi caso, ha tenido más avance. La línea penal está nula, está en ceros, no ha habido individualizaciones, no ha habido ningún avance. Aunque Cristian hoy tiene una prótesis en su ojo izquierdo, la ayuda no la recibió por parte del Estado, al que cataloga como su victimario. Toda esta atención que yo te digo ha sido por parte de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y de sectores populares que pues, han tenido la empatía y han tenido la solidaridad para brindarlos esa ayuda. La falta de asistencia y justicia por parte del Estado llevó a Cristian a movilizarse. Junto con varias víctimas de lesiones oculares producidas por parte del SMAT, se unieron en un colectivo para empezar a exigir al gobierno de turno garantías en medio de la protesta social. La primera exigencia es garantías de no repetición, referente a respetar el derecho constitucional a la protesta social. La segunda petición es que haya una ruta nacional, que sea una ruta vitalicia e integral para todas las personas que sufrieron este tipo de lesiones. La tercera petición es que los casos de demandas que están en la justicia penal militar, que son un sinónimo de impunidad, se le hagan un tipo de reformas de justicia y pasen a la justicia penal ordinaria, ¿sí? Y la cuarta petición es que las víctimas de abuso policial tengan una representación en la reforma a la policía mediante un capítulo que nosotros tengamos la construcción y la participación dentro de esa reforma.
las 4 exigencias del colectivo liderado por Cristian estarán sobre la mesa de algunos senadores el próximo año, debido a que la agenda legislativa promete moverse nuevamente en temas que buscan la reforma de la policía. El Congreso tiene una deuda pendiente que saldar en materia de protesta social. En abril de 2017, la Corte Constitucional tumbó varios artículos que le daban vida al Código de Policía del gobierno Duque. En su decisión, el alto tribunal le ordenó al Congreso que debía regular la protesta social a través de una ley estatutaria. El plazo se cumplió en 2019 y Colombia sigue sin una norma sobre movilizaciones. Primero, hay una deuda histórica del Congreso de la República, porque es el legislador. Segundo, todos sabemos aquí que cuando se va a promover leyes, ¿no?, las propuestas que se suelen hacer derivan del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo quiere impulsar una ley, pues la impulsa porque además también tiene la atribución. La importancia de regular la protesta social en Colombia, a juicio de Burbano, no solo permitirá dejar en firme una hoja de ruta para que la policía y la ciudadanía siga, sino también pretende que se garantice el derecho a la movilización sin necesidad de caer en la criminalización. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y donde el marco de la sentencia C-223 de la Corte Constitucional, pues evidentemente deja claro que no se puede criminalizar la protesta social. Justamente no tenemos ese marco y ya hemos visto que hay intentos de legisladores, cada vez que hay protestas, a ver cómo volvemos más drásticas las sanciones para quien destruye bienes y demás. El Código Penal está ahí. Tiene diferentes normas de tipo penal para contrarrestar efectivamente la comisión de delitos. Ahí no faltan normas, pero sí hay intentos de criminalizar la protesta social. Para el investigador del CINEP, Mauricio Archila, la necesidad de regular la protesta en Colombia permitirá que no se criminalice a quienes salen a las calles buscando que no se vulneren sus derechos. También garantizará que la sociedad sea más participativa. No se ha asumido la tarea de la ley estatutaria, bueno, en fin, decimos ley estatutaria, pero sí de una política que fortalezca la sociedad civil, las organizaciones, impulse mucho pues, la defensa de derechos humanos, la protección de la vida, eso está articulado, de los dirigentes sociales, de los defensores de derechos humanos. Archila coincide con Burbano en que no se debe criminalizar el derecho a la protesta, por lo que debe existir un compromiso del nuevo gobierno que ha sido cercano a las movilizaciones. Es importante que haya como un reconocimiento estatal, que no era lo que ocurría con Duque, ni antes con Uribe, un reconocimiento estatal, como está consagrado en la Constitución, del legítimo derecho de la protesta, que es un derecho básico. Una sociedad con 45, casi 50 millones de habitantes, con unas dosis de violencia tan grandes, unas ciudades con todas estas desigualdad y todo, dejarlo al garete no, yo creo que eso es importante y eso es una tarea, ojalá el gobierno de Petro lo asuma. Si bien Archila tiene claro que la idea no es controlar la protesta, sí considera que se debe encauzar, pero no precisamente con policía, sino con una labor educativa que debe emprender el gobierno. Para Óscar Ramírez, presidente del Comité de Presos Políticos, uno de los retos que tiene el gobierno de Gustavo Petro con la regulación de la protesta es verificar el poder que tiene la policía sobre la misma. Están los retos de la atención directa a la manifestación, que están anclados, por ejemplo, al poder de policía. Y esto es lograr una normatividad que, por ejemplo, regule el uso de la fuerza cuando las protestas puedan llegar a presentar algún tipo de brote de violencia o cuando las protestas, por ejemplo, lleguen a ser protestas que entren en colisión con otros derechos, como puede ser el de la libertad de locomoción, en una protesta donde se afecte la libertad o el transporte de otras personas, que es un hecho natural. En voz de los expertos, los retos del actual gobierno no parecen fáciles, pues además de buscar darle cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional, las víctimas piden ser parte importante en cada consenso que se adelante, no solo en regular la protesta, sino en las reformas policiales que eso conlleva.
Por ahora, el Estado tiene una deuda con el derecho a las movilizaciones en el país, y la justicia debe saldar casos como la muerte de Dylan Cruz y la pérdida ocular de Cristian. Ambos procesos están en manos de la justicia, pero lo único que se ha movido es la memoria y conciencia que buscan dejar en quienes salgan a marchar por sus derechos. En la mañana de hoy,